Hola, ¿qué tal? Todos los días conocemos movimientos, escuelas, organizaciones que tratan para que las personas nos sintamos mejor. Todos los días hay algo nuevo. Todos los días hay oportunidades de tomar conciencia. Hoy hemos conocido un nombre diferente, la Casa Biocéntrica, una casa donde se trabaja biodanza, arte y terapia. Una combinación muy especial, y por eso hemos traído a su directora, la doctora Delia Jimena Calvo Correa. Ella es psicóloga y con ella vamos a conversar hoy. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿De dónde sale la idea de una casa biocéntrica? Bueno, yo hice mi formación como psicóloga y además de esto tuve la oportunidad de conocer la biodanza y de formarme. Y la biodanza es una propuesta que implica vivir un nuevo estilo de vida. Entonces, la biodanza da la posibilidad de que vivamos en mayor conexión cada vez con nosotros mismos y eso hace que nuestras prácticas de vida cotidiana cambien. ¿Qué es biodanza? Biodanza es una propuesta pedagógica que busca generar cambios en nuestra forma de amar, de encontrarnos los unos con los otros. A través de la música y el movimiento promueve la escucha de nuestra voz interior. Y a partir de la escucha de nuestra voz interior, la integración de esa voz interior con cada movimiento de vida. Por eso se llama biodanza, la danza de la vida. ¿Se aprende? ¿Hay algún lugar donde se aprende, se enseñe biodanza? ¿Dónde nació la biodanza? La biodanza surgió de un psicólogo chileno, su nombre es Rolando Toro, más o menos en los 60, y se desarrolló por mucho tiempo en Brasil. Aquí en Colombia está ya hace unos 20 años y aquí en Cali lleva 10 años más o menos. ¿Cómo se le ocurre a él esto? ¿Qué junta él? ¿Qué escuelas o movimientos? ¿Cómo se le ocurre a él juntar? Bueno, la biodanza es un hijo de la psicología humanista. Él hace un trabajo muy hermoso de humanización al interior de hospitales psiquiátricos, buscando su calidad de vida. Y que ellos tengan la posibilidad de apropiarse de sus procesos a pesar de su condición. Y empieza a trabajar con diferentes músicas, músicas euforizantes y músicas melódicas, mucho más armoniosas. Y él lo que encuentra es que las músicas melódicas nos dan la posibilidad de entrar en contacto profundo con nuestro interior, mientras que las músicas más euforizantes nos dan la posibilidad de estar en esa conexión, pero mucho más presentes. Entonces allí él encuentra que ese es el movimiento de la vida, ir profundo a encontrarnos con nosotros mismos para de allí emerger y en la vida cotidiana, en el encuentro con otros, estar muy presentes. Él lo empieza a trabajar en hospitales psiquiátricos. Sí, con personas con dificultades para entrar en contacto con la realidad. Y él lo que encuentra es que a partir de la escucha del cuerpo en movimiento es posible estar muy presente. Claro, debe tener base en musicoterapia o algo así, o lo construyó de acuerdo a su experiencia. Lo construyó a partir de su experiencia. Él lo que descubre es cómo la música permea la identidad de los seres humanos. Entonces él empieza a seleccionar unas músicas que activan la parte sana de cada ser humano, planteando que en la medida en que nosotros fortalecemos la exploración y la expresión de nuestros potenciales genéticos, en ese momento las dificultades que nosotros tenemos van a verse transformadas por ese movimiento de salud que empezamos a activar en el cuerpo. Bueno, allí hay mucho de energía, de onda, de resonancia, de todo esto. ¿El que trabaja sobre ondas alfa o estados alterados de conciencia? ¿El que trabaja de esto? La biodanza, uno de los elementos con los que trabaja es con el trance y la regresión. ¿Cuál es la propuesta? Empezamos en cualquier sesión de biodanza entrando en contacto, a través del contacto con el grupo y con una música muy activa, con esta realidad presente. Y poco a poco vamos transitando a través de la música y del movimiento a un estado mucho más profundo de conexión con nosotros mismos, que es el estado regresivo, en tanto que nos da la posibilidad de entrar en contacto con nuestras memorias profundas, tanto psíquicas como orgánicas. ¿Este doctor es psicólogo? ¿Él es psicólogo. Murió hace 2 años, psicólogo. Murió ajá. hace 2 añitos, murió Rolando Toro, más o menos. ¿Cómo lo conoces tú?
Yo lo conocí aquí en Bogotá, no lo conocí directamente a él primero, conocí a la directora de la Escuela Colombiana de Biodanza, Miriam Sofía López, y luego en Chile ya tuve la oportunidad de compartir con él en varias oportunidades, porque él es quien está a cargo de crear escuelas a lo largo del mundo, y eso es bien interesante. Él, además de ser psicólogo, cree mucho en la pedagogía y diseñó un currículo para formación de profesores de biodanza y creó escuelas en el mundo que fue autorizando progresivamente a lo largo de estos 50 años para que formaran profesores de biodanza, y en esa tarea estamos queriendo Aquí en infundir Cali hay esto. una escuela de La biodanza, Casa Biocéntrica es la sede de la biodanza aquí en Cali. pero no formas... En este momento estamos conformando el grupo de personas que están interesadas en formarse para ser profesores de biodanza. Lo que hay en este momento es una práctica regular que se hace al interior de Casa Biocéntrica y en diferentes tipos de organizaciones. ¿Cómo se trabaja con la música? Por ejemplo, la música de estos adolescentes, la música, ¿qué tanto significado tiene la música para la biodanza? Es el eje central, además del grupo. El grupo es el contenedor de toda la vivencia. El elemento fundamental con el que trabaja biodanza es la vivencia, y el grupo se encarga de facilitarle a cada uno de sus integrantes que sienta la confianza suficiente para poder entrar en vivencias profundas. Pero la música es fundamental para que estas vivencias se logren vivir. Vamos a continuar después de comerciales. ¿Cómo el grupo contiene? ¿Cómo el grupo ayuda? Bueno, por lo general estamos acostumbrados que en los grupos sociales los grupos son muy rigurosos y exigen muchísimo. Aquí el grupo de biodanza es un grupo muy permisivo, en tanto que cada ser humano que está al interior del grupo está absolutamente deseoso de ser, de expresarse libremente. Entonces cada uno de los integrantes del grupo se da el permiso el uno al otro de ser. Entonces desde ese lugar se empieza ya a recuperar la confianza básica, se empieza a crear un espacio de confianza que progresivamente, clase tras clase, va dándole a la persona la posibilidad de ir soltando su cuerpo, su expresividad, y en esa medida es muy hermoso ver cómo un movimiento que de pronto está un poco limitado por la timidez, por la rigidez, poco a poco se va volviendo más cálido y más expresivo. ¿En qué se podría diferenciar de la danza árabe y esta clase de movimientos que existen con música y con danza? Ya. A ver, la propuesta de biodanza es trabajar en diferentes ejes. Trabaja a nivel orgánico, trabaja a nivel senestésico, trabaja a nivel emocional y a nivel existencial. En la medida en que cada una de las personas que está practicando la biodanza empieza a hacer un proceso de transformación. ¿Cómo son los distintos niveles? Un poco, ¿con cuál se Ajá. empieza? ¿Con el orgánico? No, todos estos son como las dimensiones de lo humano que vienen a verse comprometidas durante todo el proceso, desde el inicio hasta el final. Pero son 3 niveles que se trabajan. Un primer nivel inicial, que es la integración del cuerpo. Nuestro cuerpo, como está tan rígido, empieza a soltarse, empieza a ser mucho más expresivo, y se da algo que se llama la integración afectivo-motora y sensoromotora. Allí yo empiezo a integrar mi danza, ya no es el resultado de un movimiento mecánico, automático, sino que yo al sentir la música me expreso más libremente. Allí voy desarrollando la capacidad de entregarme a la vivencia. Cuando yo ya puedo entregarme a la vivencia, entonces cada música que suena me da la posibilidad de ir más profundo en mí mismo. Allí viene un segundo momento. Ese segundo momento es de reeditar aquellas experiencias que obstruyen la expresión de 5 elementos que trabajamos: vitalidad, sexualidad, creatividad, afectividad y trascendencia. Entonces, esta segunda etapa permite que esos aprendizajes en relación con el movimiento de los primeros años, que nos entabacaron, que nos enchumbaron, que nos pusieron los mitones,
que van bloqueando el movimiento, que es la expresión genuina y primaria de la vitalidad, empieza a expresarse. Lo mismo sucede con la sexualidad, el contacto y la caricia, es la protovivencia que empezamos a restaurar. Entonces, en la medida en que yo me voy soltando, la capacidad de innovación, la capacidad de entregarme para vivir la plenitud, va siendo cada vez mayor. ¿Se trabaja en algún momento respiración? Todo el tiempo, todo el tiempo. Lo que pasa es que en biodanza la música y el ejercicio invitan a ir progresivamente entrando en un estado de conciencia ampliado, en el cual cada una de las respuestas orgánicas se va autorregulando de una manera orgánica. Uno diría que no hay libreto. No lo hay. No hay libreto y cada persona puede reaccionar sí. en forma diferente. Sí, por eso no trabajamos orientar ciertos tipos de respiración, por ejemplo, porque cada persona cuando entra en vivencia, se activa en ella un estado interior particular. Es muy hermoso el compartir, por ejemplo, al final de las clases, porque al final de las clases uno se sienta a conversar un ratico y la misma música, con el mismo ejercicio, a cada persona le da la posibilidad de entrar en contacto con ese pedacito de vida que necesita traer presente a través de su corporalidad, que no es lo mismo que traerlo a través de la palabra, sino la corporalidad, y eso hace que cada vivencia, a pesar de que estamos en grupo, sea particular, única y que responda a la necesidad de cada quien. Claro, se mejora la calidad de vida de las personas, pero uno podría decir cierta clase de enfermedades o patologías se curan o se mejoran con biodanza, con la biodanza. Sí, sí, siento que es importante reconocer que la validez de la complementariedad. Sin embargo, sí. ¿Eso qué significa? Que es importante que biodanza puede acompañar procesos terapéuticos, pero solo psiquiátricos. Por sí? Sí, también. Es decir, yo como psicóloga hay personas a quienes les sugiero directamente entrar al proceso desde lo corporal y que no es necesario que pasen por el proceso a través de la palabra. Y que la palabra llegue en un segundo momento, porque de pronto su proceso lo requiere. Para procesos depresivos, de crisis de pánico, de ansiedad, episodios ansiosos muy fuertes, dificultades de relación interpersonal, allí funciona muy bien la biodanza. Y se han hecho también investigaciones a nivel médico con personas con presión arterial, con personas con Parkinson. Hay un trabajo muy lindo que hemos hecho aquí en Cali, por ejemplo, con mujeres con cáncer, especialmente con cáncer de mama y cervicouterino también, que ha sido bien hermoso, bien hermoso. ¿Qué se hace con adolescentes? Es un trabajo lindísimo con los adolescentes. Ha sido importante para mí encontrar las músicas, como usted lo planteaba al principio, que funcionan, pero las hay. Y una vez uno encuentre la música, el muchacho agradece, la niña, el joven agradece muchísimo que se confíe en él. Trabajar al adolescente, relacionarse con él con mucho respeto funciona muchísimo y a ellos les encanta hablar de la vida, hablar de ellos mismos. Entonces lo que yo hago con adolescentes es primero abrir un espacio de conversación en el cual ellos puedan hablar de la vida. Después de eso los invito a sentir la vida a través de la música y del movimiento. Cuando ellos empiezan a entrar, hay elementos que empiezan a cambiar en su vida, el concepto de disfrute. Por ejemplo, es algo que se trabaja muchísimo con ellos, porque la concepción de disfrute que se está manejando ahorita no funciona. La felicidad también, éxito, felicidad, responder a las demandas exteriores y fundamentalmente el yo tú, nosotros y la relación conmigo mismo que se ha bloqueado mucho por la tecnología también. Vamos a continuar después de comerciales.
¿Y qué pasa con el tema de la muerte? Bueno, hay, hay un elemento fundamental en biodanza que es desarrollar la capacidad de entrega. Entonces, en la medida en que yo logro escuchar la música y sentir mi cuerpo y danzar sin que intermedie el pensamiento, yo empiezo a confiar en que en la vida algo me soporta siempre, que la vida fluye. Y en ese proceso la capacidad de cambio, de innovación aumenta. Entonces, el tema de transformar, de abrir procesos, de cerrar procesos, de crear, empieza a asumirse con una gran facilidad, porque hay dos movimientos que trabajamos, que es el movimiento de la apertura y el movimiento del cierre. Y ese trabajo sensibiliza mucho, hace perder la necesidad de control, invita más a reconocerse como gestor de vida, que necesita de un autocuidado muy grande para poder gestar la vida. Entonces, en ese proceso, el tema de la muerte empieza a entrar desde allí, desde mi capacidad de no necesitar controlar y de reconocer que hay una vida que me sostiene y que hay ciclos que abren y cierran, abren y cierran. Me decías un poco fuera de cámaras que con los adolescentes se consiguen muchas cosas. ¿Por qué? Yo recuerdo mucho a un grupo de jóvenes que ellos me decían, uy, qué descanso sentimos acá, qué descanso. Son muchas las presiones bajo las cuales ellos están. Yo en este momento estoy teniendo la oportunidad de compartir con jóvenes que están iniciando su vida universitaria, hasta tercero, cuarto semestre. Y las presiones son muchas de los cambios que ellos están viviendo, además que el sistema educativo que nosotros tenemos les demanda muchísimo. Y son pocos los momentos que ellos tienen para reconocer que disfrutar va mucho más allá de vivir el éxtasis o de aislarse absolutamente, sino que tiene que ver con estar muy presente y reconocen que realmente están perdiendo su capacidad de disfrute y de descanso. Ellos dicen, yo ya no duermo, yo ya no como bien, yo ya no me disfruto lo que hago. ¿La música puede hacer daño? Partimos de que la música permea la identidad, y que si no sabemos reconocer en qué momento de vida nos estamos, el manejo que podemos hacer de la música es terrible. Y aquí, y en Latinoamérica y en Colombia muchas veces lo hacemos con estas músicas de despecho tan impresionantes en un momento depresivo. Los jóvenes en estos espacios de necesidad de una intensidad muy grande para sentir la vida, se acostumbran a estos decibeles y a estas frecuencias, y en el momento en que hay otro tipo de frecuencias, ellos dicen que no sienten nada. Y allí, yo siempre he dicho que no hay una crisis de valores, sino de sensibilidad. ¿Hay música con mensajes subliminales? Sí los hay, y siento que ha habido un estudio bien interesante al respecto, que no podemos negarlo. Las músicas que se les seleccionan en biodanza son músicas orgánicas, ese es el nombre que se les ha dado. ¿Qué quiere decir orgánicas? Son músicas que buscan tener un mismo tema emocional, que no sean muy complejas, que no tengan muchas pistas integradas, y que permitan que el ritmo vital no se altere, ni activar pulso cardíaco, ni respiratorio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo escucho esas músicas, mi cuerpo empieza a fluir. ¿Pero son músicas conocidas o son creadas, dijéramos, por decirte algo, un Beethoven, estoy diciendo cualquier cosa, un Deuter? Es decir, ¿son músicas creadas especialmente o una música que se extrae? Son seleccionadas a partir de un estudio de semántica musical, pero son de todo tipo de músicas, de todo tipo, de todo género, y hay mucha música étnica incluida allí, pero son de todo tipo, de todo género. Hay incluso músicas que yo escucho en la radio y que puedo utilizar, porque dan la posibilidad de activar la alegría vital, por ejemplo. Entonces hay muchas de nuestras músicas
atlánticas, pacíficas, muchísima música pacífica que da la posibilidad de entrar en contacto con tierra, con ritmo, con tambor, que es la base fundamental para el enraizamiento. Y poco a poco allí también nos vamos encontrando con músicas del cine, que tiene una música fenomenal que nos da la posibilidad de vivir un poco más la fluidez. Y cuando yo tengo la posibilidad de integrar estos dos polos, de estar muy bien enraizado y al mismo tiempo de vivir la levedad, allí se da un crecimiento grande. Y para eso utilizamos todo ese tipo de músicas. Esas músicas, ustedes mismos las escogen, las estudian, ¿cómo es el proceso de escogencia? Hay un grupo en la International Biocentric Foundation que está encargado de hacer este proceso de estudio de semántica musical. Cuando hacemos el proceso de formación para ser profesores de biodanza, que son 3 años de formación, hay una parte bien estipulada para el reconocimiento de las músicas y allí nos son entregadas las músicas. Y poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, bueno, uno va desarrollando esa capacidad de seleccionar músicas, pero es importantísimo reconocer que no es fácil seleccionar músicas. Hay una cosa fundamental en biodanza. A mí me preguntan, ¿yo puedo hacer biodanza en mi casa? No. Biodanza se hace en grupo con una música especial, unos ejercicios especiales acompañado por un facilitador. Lo que yo sí puedo hacer es incluir la danza en mi vida como parte de mi rutina cotidiana, eso sí. Pero para eso sí es importante recibir la asesoría de la música que es y no terminar escogiendo una música que me parece muy linda, muy melódica, pero que en último me va a llevar a un estado de sensación de recogimiento muy grande. No, yo necesito músicas que vayan de acuerdo al momento de vida en el que yo me encuentro. Podría decirse que de las cosas más fundamentales o más particulares de la biodanza entonces es la música. Sí, y los ejercicios también, porque los ejercicios no son ejercicios que inviten a un seguimiento como coreográfico de pasos específicos, sino que son más momentos de encuentro conmigo, con el otro, con el grupo y con la totalidad. Entonces cada ejercicio tiene un propósito específico, una respiración danzante, un placer senestésico, una coordinación rítmica. Cada ejercicio tiene un propósito específico. Bueno, rápidamente se nos acabó el tiempo. Vamos a continuar entonces la próxima semana. Vamos a seguir hablando de la Casa Biocéntrica y de todo lo que hay con la biodanza, el arte y la terapia. Muchísimas gracias, que la pasen bien.